¿Y si todo lo que has vivido hasta ahora no define quién eres, sino quién has creído ser? ¿Y si tu verdadero potencial ha estado dormido, esperando que lo despiertes con solo una decisión consciente? Vivimos atrapados en un ciclo de pensamientos repetitivos, emociones programadas y hábitos automáticos que nos convencen de que cambiar es difícil o incluso imposible. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no necesitas seguir repitiendo el pasado? ¿Y si pudieras crear una nueva realidad, una que no dependa de tu historia, sino de tu visión del futuro? Hoy quiero invitarte a cruzar la frontera de lo conocido y entrar en ese campo cuántico de infinitas posibilidades, donde tu mente, tu cuerpo y tu energía se alinean para dar forma a una nueva versión de ti mismo. Porque, como enseña el Dr. Joe Dispenza, el verdadero cambio no comienza afuera, comienza dentro, en el silencio de la hora, en ese instante donde eliges dejar de ser víctima y te conviertes en creador. ¿Estás listo para soltar la vieja identidad y dar el primer paso hacia lo desconocido? Entonces, quédate, respira profundo y prepárate para transformar tu vida desde la raíz. Algo inmenso está ocurriendo en este instante, y si estás viendo esto, no es por azar. No has llegado aquí por accidente. Hay una inteligencia más grande guiando tus pasos, y hoy te ha traído hasta este preciso momento. ¿Te has preguntado por qué justo ahora? Porque tu relación con el dinero, con la abundancia y con tu realidad financiera está a punto de transformarse radicalmente. No por suerte, ni por coincidencia, sino porque estás frente a una oportunidad cósmica, el punto exacto en el que los antiguos patrones kármicos ligados a la escasez pueden romperse, para siempre. Antes de continuar, detente un instante y haz un compromiso contigo mismo y con el universo. Dale al botón de me gusta, suscríbete para recibir más herramientas de transformación profunda y escribe en los comentarios. El ciclo termina conmigo. Porque sí, este es el momento en que todo empieza a cambiar. En algún punto de la vida, todos llegamos a un día especial. Un día en que la carga de la vieja historia se vuelve demasiado pesada, demasiado repetitiva, demasiado limitada. No es un día común en el calendario. Es una encrucijada espiritual. Es ese instante en que el alma decide avanzar, cuando el corazón dice, basta, y la conciencia se expande. ¿Has sentido ese llamado? Es el inicio de un verdadero renacer financiero. Pero atención, esto no ocurre por obra del azar ni por esfuerzo físico desmedido. Según el Dr. Joe Dispenza, los cambios auténticos y duraderos, especialmente en el área económica, comienzan en los niveles más sutiles, en la mente, en el cuerpo y en el campo energético que emitimos a diario. La mayoría de las personas repite rutinas sin saberlo. Se despiertan, revisan el celular, piensan en lo mismo de ayer, deudas, cuentas, incertidumbre. Se inundan de emociones iguales, ansiedad, miedo, frustración. Y con el tiempo, ese patrón se solidifica en una identidad. Pero, ¿qué ocurre cuando esa identidad se convierte en el límite de lo posible? Joe Dispenza lo deja claro, la manera en que piensas, actúas y sientes conforma tu personalidad, y esa personalidad, esa energía repetitiva, crea tu realidad personal. Entonces, si no se produce una transformación interna, ningún cambio externo será real o sostenible. Aumentar ingresos, recortar gastos, buscar más trabajo, todo eso es superficie. El cambio profundo exige otra cosa, desprenderse de la imagen limitante que tienes de ti mismo. ¿Estás dispuesto a dejar atrás todo lo que te impide ser verdaderamente libre? Ese es el primer paso. Alejarse del ruido constante es fundamental. El flujo inagotable de redes sociales, las noticias, la saturación de estímulos, todo eso mantiene tu cerebro atrapado en lo conocido. Pero cuando decides detenerte, respirar y silenciar el mundo, algo sagrado ocurre. El silencio se convierte en medicina. La quietud, en portal. Solo bastan unos minutos al día, con los ojos cerrados, sin estímulos, para que la mente respire y se expanda. Puede que al principio sientas incomodidad, porque tu cuerpo está programado para el movimiento, para la distracción. Pero justo ahí comienza la verdadera alquimia, cuando el cerebro deja de reaccionar al mundo externo y empieza a girar su mirada hacia el interior.
Y ese momento es el comienzo de todo. La respiración se transforma entonces en el puente. El hilo invisible que une la mente dispersa con el ahora eterno. Al enfocar tu atención en ella, te apartas suavemente del pasado, donde habitan los recuerdos de carencia, y del futuro, donde suelen alojarse el miedo y la ansiedad. En el presente, no hay escasez, hay poder. Energía acumulada, dispuesta a crear. ¿Dónde vive la carencia económica? En memorias, fracasos pasados, decepciones, deudas, rechazos. Esas memorias se reciclan en pensamientos como no es suficiente, nunca lo logro, así es la vida. Pero, ¿y si nada de eso fuera verdad? ¿Y si solo fueran circuitos neuronales encendidos una y otra vez por costumbre? Porque eso es lo que son, hábitos mentales. Y lo más maravilloso es que todo hábito puede ser roto. Entonces pregúntate, ¿qué pasaría si dejas de definirte por tu historia y comienzas a hacerlo por tu visión? ¿Cómo sería vivir una vida en armonía, con propósito, abundante desde el alma y no desde la apariencia? Imagina por un momento que no solo esperas la libertad financiera, sino que comienzas a actuar como si ya vivieras en el abundante, creativo y libre, y la sostienes con regularidad, tu cerebro comienza a trazar nuevos mapas. Nuevas redes neuronales que guían nuevos comportamientos. Y eso, es crear el futuro en el presente. Pero hay algo más, los pensamientos por sí solos no bastan. El cuerpo debe participar. Porque, como enseña el Dr. Dispenza, los pensamientos son impulsos eléctricos, pero las emociones son ondas magnéticas. El verdadero poder ocurre cuando ambas se unen. Cuando comienzas a sentir las emociones del futuro, gratitud, alegría, paz, plenitud, como si ya estuvieras viviendo esa realidad, tu cuerpo empieza a creer que ya ocurrió. No lo distingue. No sabe si es real o imaginado. Y en ese momento, tu biología cambia, tu energía se alinea y tu frecuencia se eleva. Dejas atrás el estado de supervivencia y entras en el estado de creación. ¿Estás listo para dejar de vivir desde el miedo y comenzar a vibrar desde la posibilidad? ¿Puedes comprometerte contigo mismo a vivir como si ya fueras la persona que deseas ser? Porque si puedes imaginarlo, ya estás en camino de manifestarlo. Joe Dispenza lo dice con claridad contundente, no puedes esperar a tener riqueza para comenzar a sentirte abundante. Es al revés. Es el sentimiento de abundancia lo que atrae la riqueza. Este no es un detalle menor, es el núcleo de todo. Muchos repiten afirmaciones, visualizan futuros prósperos y llenos de posibilidades, pero olvidan lo más crucial, sentirlo en lo más profundo del ser. ¿De qué sirve una afirmación sin emoción? ¿Cómo puede responder el universo si la señal que emites carece de verdad emocional? La energía no miente. La vibración que irradias es tu lenguaje invisible con el campo cuántico. Cuando esa frecuencia cambia, cuando dejas de emitir miedo y escasez para comenzar a emitir gratitud, certeza y plenitud, el campo responde. Y lo hace de forma precisa. Los resultados externos empiezan a reflejar ese nuevo estado interno. Pero este viaje no termina ahí. El siguiente paso es uno de los más transformadores, decidir, conscientemente, quién deseas ser. ¿Quién eres cuando ya vives en abundancia? ¿Cómo te comportas, cómo hablas, cómo respiras cuando tu vida ya refleja prosperidad? Ensayar mentalmente esa versión futura de ti mismo no es fantasía, es neuroplasticidad aplicada. Es entrenar tu cerebro y tu cuerpo para un futuro deseado. ¿Has recorrido mentalmente tu día como tu yo más próspero? ¿Has sentido la seguridad de despertar sabiendo que todo está en su lugar? ¿Has caminado con la dignidad de alguien que sabe que el universo le responde porque ya está en coherencia consigo mismo? Ensayar tu futuro es como escribir la partitura de tu nueva realidad, y tu cuerpo comienza a tocarla hasta memorizarla. No se trata de pretender. Se trata de anticipar. Como hacen los atletas olímpicos que repiten sus rutinas mentalmente una y otra vez hasta que el cuerpo sabe qué hacer antes de que empiece la competencia. Cuando haces lo mismo con tu versión abundante, estás entrenando tu biología para que la abundancia no solo sea posible, sino inevitable.
Pero hay una verdad que no se puede eludir, no puedes cargar con el peso del pasado mientras caminas hacia un futuro diferente. Tienes que soltar. No desde la culpa ni desde la lucha, sino desde la conciencia. El primer paso es ver claramente que pensamientos, creencias y emociones ya no pueden acompañarte. Esos pensamientos repetidos como, nunca es suficiente, no soy bueno con el dinero, o quizá algún día, son solo programas mentales incrustados por repetición. ¿Y si hoy los escribes en papel? ¿Y si te atreves a poner en palabras lo que ya no será parte de tu nueva narrativa? Al hacerlo, algo se libera. Algo que estaba oculto comienza a disolverse. No necesitas ser crítico contigo mismo, solo honesto. Se trata de un acto de poder interno, declarar lo que ya no vibra con tu expansión. Lo mismo sucede con los hábitos. La forma en que hablas sobre el dinero, cómo reaccionas ante los imprevistos, cómo interpretas la abundancia ajena, todo eso es parte del guión que o bien sostiene tu escasez o abre la puerta a la abundancia. ¿Cómo hablas del éxito de los demás? ¿Lo celebras o te comparas? ¿Agradeces lo que tienes o te enfocas en lo que falta? Cada comportamiento pequeño tiene un impacto profundo. Y en esa toma de conciencia nace el verdadero cambio. Cuando observas tus reacciones y decides conscientemente responder desde una nueva identidad, se abre un espacio. Y en ese espacio ocurre lo milagroso, la transformación. Ahora hablemos de emociones. Cada emoción tiene una frecuencia específica. El miedo, la preocupación, la frustración y la vergüenza vibran bajo, muy bajo. Pertenecen a la versión de ti que sobrevive, que lucha, que se defiende del mundo. Pero no pueden acompañarte al nuevo capítulo. No hay espacio para ellas en la frecuencia de la creación. ¿Estás dispuesto a dejarlas ir, aunque el cuerpo las extrañe? Sí, al principio dolerá. El cuerpo se aferra a lo que conoce. Se vuelve adicto al estrés, a la ansiedad, a la duda. Pero si perseveras, si atraviesas esa aparente resistencia, al otro lado está la verdadera libertad. Es allí donde se despeja la niebla y puedes empezar a ver, a sentir y a crear con claridad. El Dr. Joe Dispenza lo llama cruzar el río del cambio. Ese espacio donde el viejo yo se disuelve, pero el nuevo aún no ha nacido por completo. Es el terreno de lo desconocido, del no saber. Y aunque parezca aterrador, es el lugar más fértil que existe. Porque allí el pasado ha perdido poder y el futuro empieza a escribirse, instante por instante, con cada nueva decisión. ¿Y si dejaras de temer lo desconocido y empezaras a amarlo? ¿Y si entendieras que ese vacío aparente es, en realidad, el campo puro de posibilidades infinitas? Allí es donde la magia se manifiesta, donde la intuición guía, donde aparecen las obedecibles siempre te llevará a los mismos resultados. Y lo incierto, puede abrirte las puertas del milagro. Hoy, aquí, ahora, es el día del cambio. No por lo que sucede afuera, sino por la elección que haces dentro. Decides dejar de ser un eco del pasado y convertirte en el autor de tu historia. Cuando tu estado interior se transforma, la realidad externa se alinea con él. Comienzas a ver señales, ideas frescas, sincronías que antes pasaban desapercibidas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma en que lo percibes. Así es como se reescribe el karma financiero, no desde la lucha, sino desde la conciencia, la intención clara y la coherencia emocional. No es algo que simplemente te ocurre. Es algo que tú permites que ocurra a través de ti. Y empieza con una sola decisión, no permitir que el pasado siga definiendo lo que es posible. Ese es el verdadero poder. Esa es la ciencia del cambio. Llega un instante en la vida, a veces sin aviso, a veces tras años de búsqueda silenciosa, en que algo dentro de ti hace clic. No es un trueno ni una revelación grandiosa. Es apenas un susurro, un temblor en el alma. Pero ese instante lo cambia todo. Curiosamente, no tiene tanto que ver con lo que ocurre afuera, sino con lo que finalmente ha despertado adentro. Es una verdad tan sutil que puede pasar desapercibida, pero cuando se siente, se sabe, es el principio de una nueva historia. ¿Y si ese clic fuera la llave que abre la puerta al cambio financiero que tanto esperas?
¿Y si no se tratara de que aparezca dinero de la nada, sino de que por fin tus condiciones internas coinciden con la vibración de la abundancia? Es ahí, y no antes, cuando se rompe el viejo ciclo. Es ahí cuando comienza la alquimia real, no la de convertir el plomo en oro, sino el miedo en confianza. La carencia en certeza. El karma financiero, en libertad. El Dr. Joe Dispenza lo repite con una claridad casi poética: la verdadera transformación no consiste en arreglar lo roto, sino en convertirse en algo completamente nuevo. Y ese nacimiento interior no ocurre por accidente. Comienza siempre con un acto de profundo amor y respeto hacia uno mismo. Dedicar tiempo a ti no es un lujo, ni un acto egoísta. Es la inversión más sabia y generosa que puedes hacer. Porque cuando te vuelves prioridad, comienzas a construir desde otro lugar, desde la totalidad. Unos pocos minutos de silencio, respiración y quietud cada día, pueden parecer insignificantes, pero tienen el poder de cambiar tu destino. No porque el silencio traiga dinero, sino porque en el silencio aparece la verdad. Y cuando se revela la verdad, los patrones que antes te dominaban empiezan a quebrarse. Lo ves con claridad: no era el mundo el que te mantenía en escasez. Eran tus hábitos, tus pensamientos repetidos, tus emociones no resueltas. ¿Cuántas veces has despertado por la mañana solo para repetir, como un disco, el guión del día anterior? Mismo teléfono, mismo café, misma carrera contra el tiempo. Mismo trabajo, mismas tensiones, mismos pensamientos ansiosos. El cuerpo se mueve antes de que la conciencia despierte. Ya sabe el camino. Y eso parece eficiencia, pero en realidad es repetición inconsciente. La vida convertida en automatismo. Si las emociones son el reflejo del pasado, entonces vivir así es quedar atrapado en un bucle emocional que nunca elegiste, pero que llegaste a creer que era normal. Ahí está la trampa: el cuerpo se ha convertido en la mente. El piloto automático dirige tu destino. Y sin darte cuenta, estás intentando construir un nuevo futuro desde la misma conciencia que creó el viejo. Por eso el cambio real, el profundo, el duradero, el que transforma tu karma financiero, no empieza en el futuro ni en el pasado. Empieza ahora. En este mismo instante. En el único lugar donde tienes poder. El momento presente. Pero claro, el ahora es incómodo. Porque no tiene historia. Es desconocido. Es un lienzo en blanco. Y para un cuerpo entrenado para buscar lo familiar, lo predecible, ese vacío puede parecer una amenaza. ¿Pero qué es más peligroso? ¿El abismo de lo nuevo o la cárcel de lo repetido? ¿El vacío fértil de la hora o la seguridad estéril del ayer? La mente que creó tu situación actual no puede ser la misma que te lleve a la libertad. Necesitas otra. Una nueva mente. Una nueva energía. Y eso solo ocurre cuando te detienes. Cuando frenas la máquina. Cuando observas tu impulso a reaccionar, tu necesidad de controlar, tu diálogo interior que repite que ya es tarde, que no puedes, que no es para ti. Ese tipo de cambio no ocurre pensando más. Ocurre haciendo menos. Ocurre observando. Respirando. Dándote cuenta de cómo tu atención se escapa constantemente al miedo, a las facturas, a las comparaciones, a la culpa, a esa vieja tristeza de no haber llegado aún. Cada pensamiento así es una fuga de energía. Cada emoción inconsciente alimenta el ciclo de carencia. Recuerda una de las enseñanzas más potentes del Dr. Joe Dispenza: donde va la atención, fluye la energía. Si tu atención está atrapada en la escasez, tu energía, tu poder creador, se entrega allí. ¿Quieres riqueza? Entrena tu atención. Cada vez que tu mente intente predecir un futuro lleno de ansiedad o repita historias limitantes, tráela de vuelta. Con suavidad. Con firmeza. A la hora. Esa es la práctica. Ese es el trabajo. No es fácil. Pero tampoco lo es vivir en modo supervivencia. Tampoco lo es levantarse cada día con miedo a no tener, a no lograr, a no avanzar. La única pregunta real es: ¿qué incomodidad te lleva a la libertad? Y cuando por fin eliges quedarte quieto,
cuando respiras profundo y eliges no reaccionar, algo cambia. Al principio no es grandioso. Las hormonas del estrés dejan de gobernar. La urgencia desaparece. El silencio se vuelve amigo. Y en ese espacio, por fin puedes imaginar la riqueza. No como un objetivo lejano, no como algo que debes perseguir, sino como un estado natural. Como algo que ya vive en ti y que solo estaba esperando a que recordaras quién eres. Esa es la rendición que libera. Ese es el vacío que te devuelve el poder. Y ahí, justo ahí, comienza tu nueva historia. Hay un momento en la vida, a veces tan repentino como un rayo, otras veces tan esperado como la lluvia en el desierto, en que algo dentro de ti hace clic. No es un ruido externo, no es un evento grandioso, no es una señal evidente. Es una leve vibración interna, una verdad que despierta. Ese momento no tiene casi nada que ver con lo que pasa afuera y todo que ver con lo que empieza a suceder dentro. Y aunque parezca simple, ese pequeño ajuste interno es el primer paso hacia un cambio profundo, un avance financiero, emocional, espiritual. No porque el dinero llegue mágicamente, sino porque finalmente tú llegas a la frecuencia de la abundancia. ¿Y si ese cambio fuera menos un destino y más una coincidencia entre lo que piensas, sientes y crees? ¿Y si el karma no fuera un castigo del pasado, sino un programa que puedes reescribir desde el presente? La respuesta es simple y poderosa: cuando tus condiciones internas cambian, tu realidad externa no tiene otra opción más que ajustarse. Como enseña el Dr. Joe Dispenza, la verdadera transformación no se trata de arreglar lo que está roto. Se trata de dejar de ser quien solía ser. De convertirte en algo diferente. En alguien nuevo. Pero eso nunca sucede por accidente. Ese nuevo tú no nace entre prisas, agendas o metas externas. Nace cuando te das un acto silencioso y radical de respeto propio. Dedicarse tiempo no es egoísmo. Es una semilla que germina un nuevo destino. Unos minutos al día. Una pausa. Respirar. Desconectarte de todo menos de ti. Parece poco, pero es una de las inversiones más poderosas que puedes hacer en tu futuro financiero. No porque en el silencio haya billetes escondidos, sino porque en el silencio se revela la verdad. Y una vez que ves la verdad, los viejos patrones empiezan a colapsar como castillos de arena. La mayoría de las personas viven atrapadas en un guión automático, se despiertan, miran el teléfono, se sirven el café y corren a un trabajo que hace tiempo dejó de inspirarlas. Responden a las mismas tensiones, se abrigan con los mismos miedos. Sin saberlo, no están viviendo el presente, están reviviendo ayer. El cuerpo se ha adelantado tanto, que ya está en marcha incluso antes de que la mente se despierte. Conoce tan bien la rutina, que ni siquiera espera nuevas instrucciones. Y si las emociones son memorias químicas del pasado, entonces vivir así es estar emocionalmente atrapado en un ciclo que no elegiste, pero que terminaste aceptando como normal. Por eso el verdadero cambio, especialmente el financiero, no ocurre en un futuro idealizado ni en un pasado analizado. Ocurre aquí. En el momento presente. Y ahí está el reto: el ahora es incómodo. Es un territorio sin mapas, sin garantías. El ahora no tiene historia, es un lienzo en blanco. Y para un cuerpo adiestrado a aferrarse a lo conocido, el vacío puede parecer una amenaza. Pero lo que en realidad es peligroso no es lo desconocido. Es repetir lo familiar esperando resultados diferentes. La mente que creó tu presente no puede ser la misma que construya tu futuro. Por eso el karma financiero, esa fuerza invisible que mantiene a tantos atrapados en la escasez, solo comienza a cambiar cuando interrumpes el flujo automático de pensamientos, emociones y acciones que lo sostienen. Y para eso hay que hacer una pausa. Cuestionar. Observar. Tomar conciencia. ¿Te has dado cuenta de que ya estás apurado antes de abrir los ojos? ¿Que tu mente ya está en las facturas, los correos, las responsabilidades, antes de que siquiera respires conscientemente? Esa es la señal. El cuerpo se ha convertido en la mente. Pero la buena noticia es que también puedes enseñarle a tu cuerpo a volver a estar al servicio de tu conciencia.
Y todo empieza con algo tan simple como quedarte quieto. Respira. Observa cuántas veces tu atención salta al futuro o se arrastra al pasado. Observa ese miedo antiguo que regresa como un eco: no tengo suficiente, ya es tarde, no he llegado a donde debería. Cada uno de esos pensamientos está drenando la energía que podrías estar utilizando para construir algo nuevo. Porque donde va la atención, fluye la energía. Una de las enseñanzas más poderosas del Dr. Joe Dispenza. Si tu atención se queda atrapada en el miedo, la energía también lo hace. Si se enreda en la culpa, en la duda, en el juicio, ¿adivina hacia dónde se dirige tu poder creativo? Exactamente hacia aquello que refuerza la carencia. Pero hay otra opción. Cada vez que reconoces que estás cayendo en un patrón mental predecible y suavemente regresas tu atención al presente, sin juzgarte, estás entrenando una nueva mente. Estás enseñando al cuerpo que puede estar al servicio de un futuro diferente. Esa es la práctica. Ese es el trabajo. Y no es fácil. Pero tampoco lo es vivir temiendo que el dinero no alcance, que el trabajo no sea suficiente, que el futuro no te pertenezca. La pregunta entonces no es si es difícil. La pregunta es, ¿qué tipo de incomodidad conduce a tu libertad? Cada vez que vuelves a la hora, que te quedas en el silencio, algo empieza a desbloquearse. No con fuegos artificiales, sino con una suavidad sagrada. Como un caballo salvaje que empieza a confiar, tu sistema nervioso aprende que no tiene que estar listo para luchar o huir. Que no necesita disparar las alarmas del estrés. Que puede descansar. Que lo desconocido ya no es una amenaza, sino un campo fértil, como un resultado que depende del esfuerzo, sino como un estado natural del ser. Un reflejo de quien realmente eres cuando dejas de repetir el pasado y comienzas a crear un nuevo presente. Pero la abundancia no es una meta lejana, ni un premio reservado a unos pocos afortunados. Es una experiencia viva, respirable, tangible. Ese es el verdadero avance. Si alguna vez la prosperidad ha de hacerse realidad, primero hay que ensayarla desde dentro. La mente necesita visualizarla. El cuerpo necesita sentirla. No una vez. No como una idea pasajera. Sino una y otra vez, con tanta frecuencia que lo nuevo deje de parecer extraño. Porque solo cuando se vuelve familiar, el sistema nervioso baja la guardia y deja de resistirse. Imagina por un instante que tu mundo interior es una sala de ensayo. Allí, en ese espacio sagrado, puedes practicar la versión más elevada de ti. ¿Quién decides ser? ¿Cómo se ve tu vida financiera? ¿Cómo te sostienes a ti mismo cuando las cosas se ponen difíciles? En esa sala, cada pensamiento cuenta. Cada emoción que eliges sentir es una pincelada más en el cuadro de tu futuro. ¿Qué decisiones tomaría tu versión más próspera? ¿Desde qué energía comenzarías cada día? ¿Qué cosas aceptarías con el corazón abierto, y cuáles te negarías a volver a vivir? Eso no es fantasía. Es neurociencia. Cada vez que activas nuevos pensamientos, cada vez que eliges emociones distintas, tu cerebro crea nuevas conexiones. Se forman redes neuronales que, con el tiempo, se convierten en identidad. Es así como se construye una nueva realidad desde adentro. No es magia. Es biología pura. Pero hay algo crucial que la mayoría olvida: los pensamientos por sí solos no bastan. Las emociones importan tanto como lo que piensas. Puedes imaginar una vida de libertad financiera, puedes visualizar un futuro brillante, pero si cada día vives inmerso en el estrés, la frustración o el miedo, el mensaje que envías es contradictorio. La mente puede soñar con riqueza, pero si el cuerpo sigue anclado al sufrimiento, no habrá avance. Y el cuerpo siempre gana. Ahí está la clave para romper el karma: el estado emocional debe alinearse con la visión. Gratitud, paz, confianza, alegría, generosidad, no son frases bonitas. Son códigos biológicos. Son señales que el cuerpo necesita sentir para que, por fin, empiece a confiar. A menos que el cuerpo comience a habitar esos estados, se resistirá a lo nuevo. No porque sea malo, sino porque lo desconoce.
Por eso muchas personas visualizan una vida distinta y nada cambia. Porque no le han enseñado al cuerpo cómo se siente vivir esa vida. Pero cuando por fin el cuerpo se siente seguro en la alegría, cuando se siente en paz al descansar, cuando se siente libre en la posibilidad, algo profundo ocurre. El sistema nervioso se calma. El corazón se abre. Las decisiones comienzan a nacer desde otro lugar. El campo energético que te rodea se transforma. Y lo más asombroso es que otros lo sienten. Las oportunidades, como por arte de alineación, empiezan a aparecer. No por azar. No por suerte. Sino porque el mundo exterior refleja lo que sucede dentro. No ocurre de un día para otro. Ocurre en cada elección silenciosa. En cada respiración consciente. El día del gran cambio no viene con fanfarria ni luces. Llega como una brisa sutil. Una elección distinta hecha desde un lugar nuevo. Es la elección de no reaccionar con miedo. De confiar. De permanecer en lo desconocido y sentirse a salvo allí. Es en esas pequeñas victorias internas donde comienza a construirse lo imposible. Y entonces sucede algo milagroso, la versión antigua de ti comienza a disolverse. Esa identidad que se aferraba al sufrimiento, a la escasez, a la culpa, empieza a desvanecerse. No es un símbolo. Es algo medible. La ciencia lo confirma, los escáneres cerebrales muestran que las rutas neuronales se reconfiguran cuando dejamos de repetir el pasado y comenzamos a imaginar un futuro diferente. Pero esa transición, aunque poderosa, no siempre es cómoda. A veces se siente como pérdida. Como estar flotando sin mapa. Como si todo se estuviera cayendo. Pero no es destrucción. Es renacimiento. Ese espacio entre lo que fuiste y lo que estás siendo no es un error. Es sagrado. Es lo desconocido fértil, el campo donde todo es posible. Joe Dispenza lo llama cruzar el río del cambio. ¿Y es real? Es ese tramo donde el yo viejo ya no tiene el control, pero el yo nuevo aún no ha nacido del todo. En ese cruce, la tentación de volver atrás puede ser intensa. El impulso de refugiarse en lo conocido, muy fuerte. Pero ahí es donde más necesitamos la fe. No una fe ciega, sino una certeza cultivada. Una creencia entrenada. Reforzada por la práctica, por la emoción, por la visión. Esa es la puerta a un nuevo karma. Es el umbral donde la vida empieza a reorganizarse. No como una explosión repentina, sino como una danza suave de presencia, de rendición, de alineación. Y este día, sí, puede ser el inicio de todo. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tu energía interior finalmente coincide con la vida que durante tanto tiempo buscaste. Ese es el verdadero avance financiero. No el que viene del banco o del mercado, sino el que nace del alma. Ese es el final de la lucha. Es el comienzo de una nueva historia. No tejida desde heridas pasadas, sino desde la fuerza del presente. Porque ahí, en ese momento sagrado, es donde nace toda riqueza. Y cuando eso ocurre, algo aún más profundo despierta, el deseo de perseguir se disuelve. La vieja necesidad de tener más, de correr tras el éxito, de buscar reconocimiento, empieza a desaparecer. No por resignación, sino porque el ahora se vuelve tan completo, tan pleno, que ya no hay carencia que llenar. Ya no hay necesidad de aferrarse. Ya no hay urgencia por alcanzar. Cuando el corazón y la mente están plenamente anclados en el ahora, la escasez se vuelve un recuerdo distante. Y eso, aunque parezca una fantasía mística, es una realidad profundamente biológica. Es una verdad energética. Joe Dispenza lo describe como el estado natural del ser. Ese estado donde la dualidad, entre el deseo y la falta, colapsa finalmente. Donde la separación entre lo que quiero y lo que tengo se disuelve. Y ahí, en ese campo unificado, la abundancia no es un destino. Es quien eres. Es en ese instante sutil, casi imperceptible, cuando algo comienza a cambiar. Una nueva frecuencia se activa. No llega con estruendos ni con promesas vacías. Llega con silencio. Con la presencia pura.
Ese momento en que la mente ya no corre hacia el futuro ni se refugia en el pasado. Es porque en ese estado de presencia absoluta se crea espacio. Y ese espacio no es un vacío, es una puerta. Una puerta por donde algo superior puede comenzar a manifestarse. Aquí está la clave para romper con patrones antiguos de escasez, de inseguridad, de miedo aprendido. La mayoría de las personas dice que quiere cambiar. Pero sin saberlo, se aferran a sus limitaciones como si fueran parte de su piel. Dicen querer prosperar, pero en su interior siguen alimentando emociones, pensamientos y acciones que les recuerdan todo lo contrario. ¿Cómo salir de este ciclo? Haciendo algo verdaderamente radical, enseñar al cuerpo y al cerebro a vivir emocionalmente un nuevo futuro, antes de que ese futuro llegue. Sí, antes de que sea visible, antes de que se materialice. Porque el cerebro, maravillosamente complejo, no distingue entre una experiencia vivida intensamente en la imaginación y una experiencia real. Y si uno logra sentir la abundancia con tal profundidad que el cuerpo empieza a creer que ya es cierta, ese cuerpo comienza a vivir según esa nueva verdad. No es una fantasía, es neurociencia. Así es como comienza a reescribirse el karma financiero. No por suerte, no por azar, sino porque la energía interior cambia y la materia, inevitablemente, la sigue. Cuando la mente deja de habitar el modo de supervivencia y el cuerpo ya no está anclado al ayer, la energía se libera. Se vuelve disponible para crear. Y en ese espacio fértil nace el verdadero cambio. Pero para llegar allí se necesita algo más que deseo, se necesita conciencia. Porque la mayoría del tiempo, las personas no eligen. Reaccionan. Creen que deciden, pero en realidad solo repiten. Repiten emociones de viejos fracasos, repiten patrones heredados, repiten temores no cuestionados. Y esas reacciones mantienen al sistema atrapado, repitiendo el mismo capítulo de una historia que ya caducó. Joe Dispenza nos recuerda con firmeza, para cambiar de verdad, hay que ver el inconsciente con tanta claridad que deje de ser invisible. Cada pensamiento que dice esto es imposible. Cada emoción que grita tengo miedo. Cada gesto que busca refugio en lo conocido. Todo debe ser detectado y desactivado. Imagina estar al borde de un puente. Frente a ti, una fuerza antigua, poderosa, que quiere arrastrarte de nuevo hacia lo que ya conoces. Pero algo más profundo, más sabio, más esencial, se alza y dice, tú no pasas. Ese es el punto de inflexión. Ese es el momento donde el alma toma el timón. Al principio no se siente natural. Elegir la fe cuando todo parece indicar que deberías tener miedo. Elegir sonreír cuando afuera no hay motivos. Elegir dar cuando apenas queda algo. Esos gestos parecen locura. Pero son la medicina. Porque cada nueva elección crea una nueva vía neuronal. Y con el tiempo, lo que parecía extraño se vuelve familiar. Lo que parecía imposible, se convierte en rutina. La nueva identidad se solidifica, no con palabras, sino con elecciones repetidas desde un nuevo lugar. Y es que hay personas en todo el planeta que han logrado cambiar sus vidas no porque sus circunstancias mejoraron primero, sino porque cambiaron la energía que proyectaban. Dejaron de identificarse con la versión de sí mismos que sufría, que se quejaba, que culpaba. Dejaron de contar la vieja historia. Y cuando lo hicieron, el universo escuchó. No fue magia. Fue resonancia. Incluso la ciencia lo confirma. El cerebro alcanza estados de alta coherencia cuando deja de reaccionar y empieza a crear. Coherencia significa que todas las partes trabajan juntas, en armonía. Y eso no ocurre en el miedo, ni en la culpa, ni en la vergüenza. Solo ocurre en la gratitud, en la calma, en la expansión. ¿Y el corazón? Ese gran transmisor. Cuando se abre de verdad, emite un campo electromagnético medible que puede extenderse varios metros. Ese campo lleva información. No es un símbolo poético. Son datos. Estudios con magnetómetros han demostrado que cuando alguien entra en estados elevados de emoción, como el amor, la compasión o la gratitud, su ritmo cardíaco se armoniza, se sincroniza.
Y eso no solo se siente bien, mejora la mente, fortalece el cuerpo, eleva el sistema inmunológico y sobre todo, mejora la capacidad de decidir desde la sabiduría. Esa es la ciencia de la coherencia. Esa es la base del verdadero cambio. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el dinero, con la abundancia? Todo. Porque una persona puede trabajar duro, puede tener metas, puede hacer networking, pero si su campo está lleno de miedo, de duda, de carencia, está emitiendo una señal que bloquea la abundancia. Pero cuando esa misma persona empieza a sentir la gratitud por lo que aún no ha pasado, cuando celebra el éxito antes de verlo, cuando se sintoniza emocionalmente con la versión futura de sí misma que ya logró todo, entonces, algo se rompe. El bucle se detiene. Y la señal cambia. Ya no es sobrevivir. Es crear. Ya no es pedir. Es recibir. Y entonces, la vida responde. No se trata de pretender que todo está bien. Se trata de interrumpir el guión automático que repite, esto no es para mí. Porque ese guión ha estado dominando durante demasiado tiempo. Es momento de escribir uno nuevo. Uno donde no hay que esperar a que las cosas cambien para sentirse bien. Uno donde el bienestar interior es la causa y no el efecto. Y desde ahí, desde esa coherencia interna, desde esa alineación profunda, la abundancia no tiene más remedio que manifestarse. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta transformación. Nos vemos en la próxima creación. Y si este contenido te ha sido útil, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre energía, seducción y relaciones. Nos vemos en el próximo video.